Hola, bienvenidos a nuestro canal Español en una nuez. Nos alegramos mucho de que estén aquí. Este es un espacio en el que compartimos cuentos y poemas. Además, en la sección de gramática y lingüística, también vamos a aprender juntos algo nuevo cada semana. Antes de empezar, queremos pedirles que, si les gusta el contenido de nuestro canal, suscríbanse por favor. Esto nos ayuda a seguir creando y creciendo. Gracias. Hoy vamos a hablar del libro El cerebro bilingüe, la neurociencia del lenguaje, de Albert Costa. Introducción. Este libro está dedicado a una de esas preguntas recurrentes. ¿Cómo conviven dos lenguas en un mismo cerebro? ¿Y qué implicaciones tiene esa convivencia? ¿Por qué dedicar la escritura, y sobre todo la lectura, de un libro al fenómeno del bilingüismo? Pues bien, porque en gran medida el bilingüismo es la regla más que la excepción, en el sentido de que una gran parte de la población mundial es capaz de comunicarse en más de una lengua. Además, su estudio permite explorar otras cuestiones acerca de cómo el lenguaje interactúa con otros dominios cognitivos, como la atención, el aprendizaje, la emoción, la toma de decisiones, etc. En esta dirección, el bilingüismo es una ventana para el estudio de la cognición humana. A medida que el lector vaya pasando páginas, encontrará más preguntas que respuestas sobre alguno de los temas planteados, y eso es en parte el objetivo de este libro. Despertar su curiosidad sobre cómo conviven dos lenguas en un mismo cerebro y sobre cómo se estudian estas cuestiones. A veces podré dar algunas soluciones y otras apelaré a su paciencia, ya que algunas respuestas aún no parecen ser definitivas. En este viaje se expondrán resultados de investigaciones científicas que arrojan luz sobre temas muy diversos. ¿Cómo consiguen los bebés expuestos a dos lenguas diferenciarlas? ¿Son distintas las trayectorias de aprendizaje de lenguas para bebés bilingües y monolingües? ¿Cuáles son las bases cerebrales que sustentan las dos lenguas de un hablante bilingüe? ¿Cómo afecta el bilingüismo al desarrollo de otras capacidades cognitivas? ¿Cómo se deterioran las dos lenguas debido al daño cerebral? ¿Cómo afecta el uso de una segunda lengua a la toma de decisiones? Aunque estas cuestiones parezcan un poco abstractas, permítanme que les demuestre lo contrario con un par de ejemplos que tal vez les resulten familiares. Alex es un niño nacido de una familia bilingüe de Boston, Nueva Inglaterra, en la que la madre habla inglés y el padre castellano. Los padres deciden hablar al niño, cada uno en su lengua, a la vez que se preguntan si ello tendrá un efecto negativo en el desarrollo del lenguaje del bebé. Intuyen que los procesos cognitivos que llevará a cabo Alex para el desarrollo correcto de los dos sistemas lingüísticos son diferentes de los que haría si solo le hablaran en una lengua. Esto es, si el niño se criara en un ambiente monolingüe. Los padres saben que su situación no es excepcional, dado que muchos bebés son expuestos a dos lenguas, ya sea por motivos familiares o de emigración. Alex tendrá que aprender a distinguir las lenguas para poder identificar los sonidos y palabras que corresponden a cada una de ellas, es decir, para desarrollar dos sistemas fonológicos y léxicos diferenciados. ¿Cómo se consigue esa diferenciación? ¿Esa exposición dará como resultado un sistema lingüístico confuso y deficiente? Pues bien, resulta que, más allá de lo que el sentido común o la sabiduría popular afirman, ahora empezamos a contar con información científica rigurosa de los procesos de aprendizaje por los que Alex pasará para adquirir las dos lenguas simultáneamente y, por lo que sabemos, sin aparentes dificultades. Por cierto, Alex ahora tiene 14 años y se defiende a la perfección en 3 lenguas: inglés,
catalán y castellano. Y lo sé porque no para de hablar ni un momento. Alex es mi hijo. Consideremos ahora el caso de Laura. Le diagnosticaron Alzheimer hace 3 años y todavía se encuentra en un estadio inicial de la enfermedad. Vive sola en Barcelona y se las apaña de maravilla. Laura siempre le ha hablado a su hija, María, en castellano, pues es su lengua materna, a pesar de que conoce y ha usado el catalán habitualmente durante los últimos 80 años. María empieza a notar que su madre tiene ciertas dificultades al comunicarse y, aunque de momento no les da mayor importancia, le asaltan las siguientes preguntas. Cuando la enfermedad avance y afecte de manera más severa las capacidades cognitivas de su madre, ¿cuál será la lengua en la que acabará hablando? ¿Afectará la enfermedad por igual a las 2 lenguas? ¿Mantendrá su madre la capacidad para diferenciarlas y poder comunicarse en la que desee sin sufrir interferencias? Investigar sobre estas cuestiones no solo nos permite, o mejor dicho, permitirá dar respuestas a María, sino que, además, nos informará sobre cómo están representadas las 2 lenguas en el cerebro y nos ayudará a tomar decisiones acerca de cuál utilizar en terapias de rehabilitación. En este punto queremos hacer un paréntesis para recomendarles una película que se llama Vivir 2 veces. Es del año 2019, está dirigida por María Ripoll y justamente cuenta la historia de un hombre, Emilio, que está representado por Oscar Martínez, al que le diagnostican Alzheimer y él quiere volver a ver a su primer amor antes de olvidarla. Es una película que está muy bien representada desde el lugar no solamente de quien padece la enfermedad, sino también de todos los familiares, los amigos, las personas que acompañan y que tienen esa impotencia, ¿no? De quien solo puede acompañar pero no puede sanar, no puede curar, ¿no? Pero es una película muy humana, recomendamos mucho que la vean, la verdad es que está muy bien representada, es muy tierna, es una historia familiar en la que, bueno, cada personaje va encontrando su propio lugar en esta nueva situación y el mismo Emilio va atravesando distintas etapas de su vida actual y también de su pasado. Así que la recomendamos porque realmente es muy humana y muy hermosa. Ahora seguimos con el libro. ¿Cómo la experiencia bilingüe afecta al desarrollo de otras habilidades cognitivas, en especial del sistema atencional? Se dice, por ejemplo, que el uso continuo de 2 lenguas actúa como una especie de gimnasia mental que tiene como resultado el desarrollo de un sistema atencional más eficiente y resistente al daño cerebral. Analizaremos hasta qué punto la evidencia actual nos permite concluir que esto es así. Repasaremos estudios realizados con individuos que cubren un amplio rango de edades, desde los 7 meses hasta los 80 años, y nos detendremos especialmente a comentar los recientes trabajos que sugieren que el bilingüismo puede fomentar la reserva cognitiva en casos de enfermedades neurodegenerativas. Capítulo 1. Cunas bilingües. ¿Por qué me hacen esto? ¿No era ya suficientemente difícil? En la segunda película de El Padrino, se narra la llegada de Vito Andolini a Estados Unidos a principios del siglo XX. Vito es un niño de unos 12 años que huye solo de su pueblo natal, Corleone, en Sicilia. A la llegada del barco a Nueva York, Vito Andolini pasará a ser Vito Corleone, y así empieza la saga de los Corleone en América. La historia de Vito Andolini, afortunadamente solo en parte, fue la misma que experimentó mucha gente cuando puso el pie en Estados Unidos durante el siglo pasado. Entre finales del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, además de Vito, unos 12 millones de personas fueron inspeccionadas por los oficiales de inmigración del gobierno estadounidense
en una pequeña isla cercana a Manhattan, conocida como la isla de Ellis. La mayoría de estos emigrantes que buscaban un futuro mejor en el continente americano procedían de países europeos. Al llegar a la isla debían responder un cuestionario de idoneidad en el que, entre otras cosas, se quería averiguar su país de procedencia, sus recursos económicos y su estado de salud. Aquellos con más suerte pasaban solo alrededor de 5 horas en la isla y se les permitía acceder al país. Aquellos con menos suerte pasaban más tiempo en la isla, puestos en cuarentena, como Vito, que padecía viruela, o eran deportados a sus países de origen. Una de las figuras fundamentales durante este proceso era el intérprete, cuya misión era ayudar a los recién llegados a formalizar los papeles de entrada e interactuar con los oficiales de inmigración. El intérprete era necesario, ya que podríamos decir que la isla de Ellis era el análogo moderno a la Torre de Babel, donde se juntaban personas de muchas lenguas diferentes, desde el italiano hasta el armenio, pasando por el yiddish y el árabe. Estas oleadas migratorias fueron tan intensas que se calcula que actualmente alrededor de 100 millones de estadounidenses tienen algún tipo de parentesco con los emigrantes que pasaron por esa isla, entre ellos mi hijo Alex, cuyos bisabuelos también entraron en Estados Unidos por ella. Parece claro entonces que, al menos, una buena parte de estas personas pudieron prosperar lo suficiente como para formar lazos familiares para la posteridad. Es difícil imaginar qué suponía llegar a una tierra desconocida, con la intención de rehacer una vida lejos del país de origen. Al menos, es difícil para aquellos que no hemos sufrido la necesidad de emigrar por obligación, ya sea por motivos económicos o de persecución política. Sin embargo, hay algo que sí es relativamente fácil de imaginar y tiene que ver con uno de los retos que muchas de estas personas debían afrontar, el de aprender una nueva lengua. Pero, ¿qué significa aprender una lengua? Aprender una lengua no es solo memorizar sus palabras y su gramática, sino también adquirir sus correspondientes sonidos, lo que denominamos propiedades fonológicas, y el uso adecuado de las expresiones para un contexto comunicativo concreto, lo que denominamos pragmática de la lengua. No vale solo con saber las etiquetas léxicas, es decir, las palabras. Tenemos que aprender los sonidos de la lengua, saber cómo combinarlos, aprender qué construcciones sintácticas son correctas y cuáles no, conocer qué registro debemos utilizar de acuerdo con el interlocutor que tenemos delante, etc. Como seguramente se dieron cuenta los emigrantes de nuestra historia, y también cualquiera de nosotros, el reto de aprender una lengua extranjera es mayúsculo y en muchos casos alcanzable solo en parte cuando la intentamos aprender de mayores. Nos es difícil adquirir los sonidos de una nueva lengua y por eso tenemos acento extranjero. Nos es difícil adquirir las estructuras sintácticas y por eso en muchos casos construimos frases que contienen errores gramaticales, como cuando en español alguien dice la mapa en vez de el mapa. Nos es difícil apreciar aspectos sutiles del significado de las palabras y por eso a veces utilizamos términos que no son adecuados para el contexto comunicativo, como cuando decimos palabras malsonantes en un lugar que no corresponde. Nos es difícil no confundirnos y vemos relaciones entre palabras de diferentes lenguas cuando no las hay. Y por último, nos es difícil coordinar toda esta información de manera fluida. Y por eso nos encallamos cuando, armados de valor, intentamos mantener una conversación en la otra lengua en cuestión. Sí, el reto es mayúsculo y las dificultades de diferente naturaleza. Sin embargo, estas, a priori, no hacen mella en aquellos que parecen dormitar todo el día, los bebés. Todos hemos pasado por ese estadio y todos aprendimos una lengua.
Además, con relativa facilidad, o al menos eso es lo que parece cuando nos fijamos en el desarrollo lingüístico de los pequeños. ¿Cómo lo hicimos? La selección que he realizado solo pretende ejemplificar las estrategias que utilizan los investigadores para descubrir qué conocimientos van adquiriendo los bebés durante el desarrollo lingüístico. Presentaré estudios de bebés monolingües y de bebés bilingües. No se sorprenda al lector por el uso del término bebé bilingüe. Es cierto que estos bebés no hablan todavía ninguna lengua. Ya tendrán tiempo de hacerlo, y mucho, por cierto, pero eso no significa que no tengan experiencia con ella. La experiencia del bilingüismo, en muchos casos, empieza antes de que los bebés sean capaces de producir lenguaje, y por lo tanto creo que el término sigue siendo útil, ya que nos ayuda a diferenciar a aquellos recién nacidos que conviven con dos lenguas diferentes y los retos que esto conlleva de aquellos que solo enfrentan una. Así, a los bebés expuestos de manera prácticamente exclusiva a una sola lengua, los denominaremos bebés monolingües, y los bebés expuestos de manera sistemática a dos lenguas, bebés bilingües. Como veremos, hay algunos desafíos comunes para todos ellos. Antes de meternos en harina, es importante que recordemos que, aunque los bebés no hablan, eso no significa que su cerebro no esté continuamente procesando la información que absorbe a su alrededor. Eso es todo por hoy. La bibliografía se encuentra en la cajita de descripción. Esperamos que hayan disfrutado el video y si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos y familiares. Y no olviden suscribirse al canal para recibir más contenido como este. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.